En este ejemplo de plano inclinado tenemos la siguiente consigna o el siguiente enunciado. Y dice lo siguiente: se deja caer un bloque con una masa de 120 kilogramos por un plano inclinado en 38 grados. El coeficiente de rozamiento es de 0,1. Debemos calcular la aceleración del sistema. Ahora bien, cuando tenemos en el enunciado esta frase que dice se deja caer un bloque, o al menos se deja caer, significa que el bloque cae por su propio peso. Es decir, este bloque que está acá va a caer por su propio peso. No hay ninguna otra fuerza que lo esté empujando. La fuerza que lo está empujando es su propio peso. Entonces, tenemos que partir de ese concepto. Tenemos que dibujar ahora las líneas de fuerza. Primero el peso siempre se dirige hacia abajo. Vamos a dibujar aquí el peso representado por este vector, P, peso. Luego, como tenemos una normal, vamos a colocar acá siempre perpendicular al plano de acción, formando una T invertida con la superficie con la que se está trabajando acá, una T invertida. Colocamos aquí normal. Luego tenemos lo siguiente. Como el objeto cae por su propio peso, vamos a asignar lo siguiente. Una parte del peso lleva el objeto hacia abajo. Una parte del peso. A esta parte del peso vamos a llamarla P de X. Y otra parte del peso mantiene el objeto sobre la superficie. Tenemos acá P de Y. Podemos llamarla P de Y. Como el objeto tiene un coeficiente de rozamiento, significa que hay fricción. Y si hay fricción, entonces tenemos una fuerza de rozamiento que siempre se opone al movimiento. Colocamos acá fuerza de rozamiento. Ahora bien, como el objeto va hacia abajo, colocamos aquí una flecha de movimiento que nos indica hacia dónde se mueve el objeto. Según el enunciado, tenemos acá que la masa es 120 kilogramos y el plano inclinado está inclinado en 38 grados. Vamos a asignar los 38 grados en este punto de acá. 38 grados. Estos mismos 38 grados se tienen que copiar aquí. Se hereda en esta parte de acá, 38 grados. Y bien, para resolver este ejemplo vamos a anotar primero los datos del ejercicio. Vamos a ver acá. Colocamos aquí datos del ejercicio. Datos del ejemplo. Los datos que tenemos por el momento son los siguientes. Tenemos una masa que es igual a 120 kilogramos. 120 kilogramos. Ahí se puede ver. Luego tenemos un coeficiente de rozamiento de 0,1. Voy a cambiar de color acá. Un coeficiente de rozamiento de 0,1. Bien. Lo que tenemos que hacer para resolver este ejemplo es, podemos hacer lo siguiente. Primero dibujamos un diagrama de cuerpo libre para que sea un poco más fácil representar esto. Colocamos acá un diagrama de cuerpo libre. Bien. Voy a colocar aquí el mismo bloque, solamente que dibujado de manera enderezada. El mismo bloque. Y voy a dibujar las fuerzas que se ejercen sobre este mismo bloque. Primero, la normal. Voy a utilizar los mismos colores para que se represente mejor. Voy a colocar aquí la normal. Siempre perpendicular al plano de acción. Colocamos aquí la normal. Luego tenemos lo que sería la fuerza de rozamiento hacia este lado. Fuerza de rozamiento. Luego tenemos acá, opuesto a la normal, tenemos peso en Y. Como se puede ver en el gráfico. Y aquí tenemos peso en X. Peso en X. Y por último tendríamos que colocar aquí el peso, que viene en este sentido. Tenemos acá el peso. El ángulo de 38 grados se hereda en este pequeño espacio. Bien. Bien, es el mismo gráfico, solamente que lo tenemos de manera enderezada. Lo vemos así de manera inclinada, lo enderezamos y es lo que estamos copiando acá para que sea mucho más fácil entenderlo. Ahora bien, este diagrama de cuerpo libre nos sirve para lo siguiente, para analizar y calcular P de X y P de Y. Y analizar las fuerzas que se ejercen sobre el eje Y sobre el eje X. Bien. Esta fuerza de P de X se va a reflejar acá para formar un triángulo rectángulo. Tenemos acá P de X y ponemos toda nuestra atención en ese triángulo rectángulo que vemos acá, en ese triángulo rectángulo. Ahora bien, para hacer esto colocamos acá un pequeño título que es descomposición. Vamos a hallar lo que sería P de X y P de Y. Descomposición. Bien. Tenemos acá tenemos que hallar primero P de X. Primero hallamos P de X. P de X. Para hallar P de X tenemos lo siguiente. Aquí, como podemos ver, tenemos un triángulo rectángulo, así que podemos utilizar identidades trigonométricas para poder resolver este ejemplo. Desde el punto de vista de este ángulo, que vemos acá 38 grados, P de X sería nuestro cateto opuesto.
y P de Y sería nuestro cateto adyacente. Recordando lo siguiente, el cateto opuesto de un triángulo rectángulo es aquel lado del triángulo que el ángulo no puede tocar, pero está exactamente al frente. O dicho de otra manera, está exactamente al frente y el ángulo no lo puede tocar. Y luego tenemos acá lo siguiente, el cateto adyacente, que será el lado del triángulo que el ángulo sí puede tocar y está exactamente a su lado. Entonces tenemos acá P de X y P de Y, asignados como cateto adyacente P de y cateto opuesto P de X. Y obviamente el peso será la hipotenusa porque es la parte más larga del triángulo rectángulo. Entonces tenemos la siguiente, vamos a tener el siguiente razonamiento. Para hallar P de X utilizamos una identidad trigonométrica que utilice cateto opuesto, y en esta ocasión será seno. Colocamos acá seno del ángulo con el que estoy trabajando es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Relacionado con nuestro triángulo rectángulo tenemos lo siguiente. Seno de 38 grados es igual a ¿qué? Nuestro cateto opuesto se llama P de X, lo que estamos buscando, y nuestra hipotenusa se llama peso. Lo que necesitamos es P de X, despejamos entonces P de X, el peso que está dividiendo pasa a multiplicar por el seno de 38 grados. Y es igual a P de X. Reemplazando los valores que tenemos acá, podemos asignar lo siguiente. Vamos a ver acá. Enseguida vamos a hallar el peso y vamos a poder reemplazar este valor. Ahora continuamos acá hallando P de Y. Colocamos acá P de Y. Para P de Y, como es el cateto adyacente, utilizo una identidad trigonométrica que tenga cateto adyacente y en esta ocasión será el coseno. Colocamos aquí coseno del ángulo con el que estoy trabajando es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazando aquí los valores tenemos lo siguiente. Coseno del ángulo, 38 grados. Colocamos acá. Nuestro cateto adyacente se llama P de Y nuestra hipotenusa se llama peso. Reemplazando aquí los valores y despejando P de Y, colocamos lo siguiente. Peso por el coseno de 38 grados es igual a P de Y. Bien. Para poder hallar estos valores, el único valor que nos faltaría hallar sería el peso. Venimos acá y podemos colocar aquí el peso. El peso solamente es masa por gravedad, la fórmula del peso. Tenemos acá lo siguiente, peso es igual a ¿qué? Tenemos acá 120 kilogramos de masa y la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos acá que el peso, utilizando nuestra calculadora, vamos a ver acá, tenemos lo siguiente, 120 por 9,81. El resultado será 1177.2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, obtenemos newtons. Bien, y podemos encerrar en un cuadrito esto para no perderlo de vista. Lo tenemos aquí, ya está. Bien, sabemos cuánto vale entonces el peso. Vamos a reemplazar ese valor acá. Y tenemos lo siguiente, el peso es 1177.2 newtons por el seno de 38. Es igual a P de X. Utilizando nuestra calculadora tenemos lo siguiente. 77.2, vamos a ver acá, por el seno de 38. Con dos decimales podemos trabajar de la siguiente manera. Tenemos acá 724.76. Unidad de medición, newtons. Peso en X. Este resultado, para no perderlo de vista y tenerlo a la mano, lo encerramos en un cuadrito, en un rectángulo, mejor dicho acá. Y continuamos con peso en Y. Bien. Voy a mover un poquito aquí el resultado para evitar confusiones. Vamos a ver acá. Bien. Reemplazando los valores, el peso sabemos que vale 1177,2 newtons y aquí colocamos coseno de 38 grados. Es igual a peso en Y. Tenemos el siguiente resultado, tenemos acá 1177,2 por el coseno de 38 grados. El resultado, vamos a asignarlo acá, es de 927,65 newtons. Y tenemos el resultado de peso en Y. Tenemos este resultado acá, lo vamos a hacer también en un cuadrito para no perderlo de vista. Bueno, ahí lo tenemos. Peso en